Hoy la palabra nos muestra a Jesús, el buen pastor. Los sacerdotes, los obispos, el Papa, somos unidos a Él para hacer este pastoreo, cada uno en el lugar donde estamos. Pienso que debemos estar muy contentos por el Papa que Dios nos ha concedido, Papa León, porque en primer lugar es un monje agustino, o sea que es una persona de mucha espiritualidad y además un misionero que estuvo en el Perú muchos años en misión, pero además es doctor en Derecho Canónico, lo que significa que será muy fiel a la doctrina de la Iglesia, porque él sabe lo que es más importante dentro de la Iglesia, iluminado por esta... El derecho canónico en realidad no es algo para ver los castigos a los que se portan mal, sino que está hecho de una manera pastoral, para guiarnos, para ayudarnos a todos, para encauzarnos en el camino del bien. Y entonces nos habla de Jesús, esta palabra de hoy, como el buen pastor. Lo primero que dice Jesús, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Fíjense que en el mundo muchas veces nos desprecian a los católicos, porque dicen, que son como un rebaño, que no piensa, solamente hace lo que le dicen los pastores. Pero no es así. La Iglesia nos enseña a tener un pensamiento crítico ante la realidad. Pero pues, lo que le da el sentido a nuestro pensamiento es recordar hacia dónde vamos. Que vamos al cielo, a la vida eterna. Por eso, las ovejas, fíjense, esto es muy importante, las ovejas no siguen al pastor porque sean tontas. No, para nada. Las ovejas siguen al pastor porque son muy inteligentes. Son animales gregarios. O sea que siempre quieren estar juntas, pero sobre todo escuchan la voz del pastor. Una vez se hizo un experimento que llegaron unos muchachos donde un pastor, unos estudiantes de universidad, llegaron, querían saber si era verdad lo que dice el Evangelio, que las ovejas escuchan al pastor y no escuchan a los extraños. Entonces le dijeron a un pastor que tenía como 100 ovejas a su cargo, danos permiso, vamos a intentar llamar a las ovejas. Y el pastor le dice, adelante, háganlo, llamen a las ovejas. Ellos empezaron a gritarlas, a llamarlas, a hacerles señas, les silbaron, hicieron todo lo que pudieron, y las ovejas ni se voltearon a verlos. Ahí estaban donde estaban. Algunas estaban hasta como por 100 metros ahí comiendo, descansando. No les hacían caso. Y cuando ya se aburrieron los muchachos, se voltearon al pastor y le dijeron, bueno, ahora es tu turno. Por favor, hazlo tú, llámalas. Eso no pegó un silbido y como 100 ovejas se abalanzaron hacia el pastor.
todas juntas a la vez. Todas juntas. Y fíjense que el texto es muy interesante del Evangelio, porque aquí está traducido: mis ovejas escuchan mi voz. Pero en realidad, el texto original dice: mis ovejas escuchan mi sonido. Porque el sonido también puede ser un silbido. El silbido no es una voz, es un sonido. Y sin embargo, las ovejas conocen el sonido del pastor. Y solo a él le hacen caso. Y yo las conozco. Él te conoce a ti. Desde antes de la creación del mundo. Y te ha conocido a lo largo de tu vida. En tus alegrías, en tus dolores, en tus sufrimientos. Y Él te ha hablado muchas veces y te ha silbado, pero a veces no le hacemos caso. A veces nos llama, a veces con una enfermedad, con un problema económico, incluso cuando ha habido una infidelidad y hay una separación, Dios te sigue llamando. O sea, no es voluntad de Dios la infidelidad, obviamente que no. Pero cuando ves que todo se derrumba en torno a ti por el pecado, cuando se da la separación y ves el dolor de los hijos, su angustia, su sufrimiento, entonces es Dios que te está hablando, que te llama a conversión, que te llama a volver a Él, a volver a su amor. Fíjense que me encanta siempre el Apocalipsis porque nos muestra una liturgia celestial donde hay una muchedumbre inmensa, dice que nadie podría contar, de toda raza, nación, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, de que están vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. La vestidura blanca nos recuerda la vestidura bautismal, que en el bautismo, o sea, ustedes saben el simbolismo pues de la vestidura bautismal, que es blanco. ¿Por qué es blanco? No es blanco por la pureza de los niños, porque tienen el pecado original. Los niños, cuando van a ser bautizados, tienen el pecado original. Se les borra el pecado original en el bautismo. Entonces no es por la pureza de los niños, sino que es por la nueva naturaleza que Dios nos da en el bautismo. La naturaleza de hijos de Dios. La naturaleza divina te da esa naturaleza a ti y a mí. Y te ama con ese amor de predilección. Entonces dice que ellos van con vestiduras blancas, pero hay una cosa curiosa. Dice, vienen de la gran tribulación, vienen del sufrimiento, de la cruz. Dice, y han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. A mí me llama la atención esto porque si uno lava algo en sangre, no va a quedar blanco, va a quedar rojo, creo, ¿verdad? Pues la sangre mancha bastante. Sin embargo, dice, han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Porque dice, el Cordero, habla de un Cordero degollado, como en la Pascua, que ha dado su vida por nosotros. Es Cristo este Cordero. Por eso Él es el pastor, es Cordero y pastor al mismo tiempo.
Lavar en la sangre del Cordero significa que hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos arrepentido, hemos vuelto a Él. Y eso es algo que lo hacemos constantemente, sobre todo en el sacramento de la penitencia. Bueno, no sé ustedes, al menos a mí sí me toca hacerlo constantemente. Acercarme a ese sacramento de la penitencia. Porque cuando estamos en pecado, eso nos aparta de Dios. Para poder seguir a Jesús necesitamos acudir nuevamente a este sacramento de la penitencia. Entonces, dice, ahora lo siguen, están ante el trono de Dios, dice, dándole culto día y noche. Y el que se sienta en el trono acampará entre ellos. Fíjense esta expresión acampará. Acampar significa que no está en una casa establecida, sino una tienda de campaña en medio del campo y acampa entre nosotros. Nosotros, ¿cierto? Esto se refiere a una liturgia celestial, pero también tiene una referencia a nosotros, porque también nosotros hemos sido revestidos de esta túnica blanca en el bautismo y estamos llamados al cielo, a la vida eterna. Entonces el Señor acampa entre nosotros, su palabra acampa. Es la tienda de campaña que Él establece como tienda del encuentro. Esto se refiere a la iglesia, que es el lugar donde podemos venir al encuentro con Dios. Pero no se refiere a una iglesia que son las cuatro paredes, sino lo que es la verdadera iglesia, la asamblea cristiana que nos reunimos cada domingo. Él acampa entre nosotros. Si tú quieres estar siempre cerca a Jesús, necesitas venir a la iglesia. Eso no es opcional. De eso se trata el rebaño. El rebaño, el reunirnos, se trata de estar en la iglesia. Como les digo, porque Él nos guía con su palabra. Cierto, los pastores prestamos un servicio, pero lo importante es conducirnos a todos hacia Cristo, donde dice, ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Bueno, es buena noticia para nosotros con este solazo, ¿verdad? Pero lo interesante es eso, que el Señor acampa entre nosotros. Y Él dice, ellas me siguen, seguirlo a Jesús, y yo les doy vida eterna. Pero fíjense, el texto original dice, nos da vida en una nueva época, una vida como una edad de oro, algo así. ¿Qué quiere decir? Esta vida eterna, aquí traduce vida eterna. El problema es que nosotros muchas veces cuando pensamos en vida eterna, pensamos después de la muerte. Pero esta vida eterna, esta edad de oro que Dios nos quiere dar, no empieza después de la muerte, empieza ya. Y nos da en cada Eucaristía, cada vez que tú comulgas, cada vez que comulgamos, entramos en esa edad de oro que Jesús nos quiere dar. En lo mejor que nos ha pasado en la vida, tener a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo mejor, no hay otra cosa, no hay otra cosa.
Ojalá no lo creamos, porque siempre andamos angustiados, andamos pensando en otras cosas. Se nos llama a descansar en Él. Sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer las cosas, hay que hacerlo, pero sabiendo hacia dónde vamos, que es al cielo, a la vida eterna.